Elezewa kwamba wagogo wetu wakaribu kukuja. Bom, el SIDA, depois de 30 anos de epidemia, temos evidência que se constitui e segue sendo um dos maiores desafios que a humanidade ha enfrentado, do ponto de vista de seu desenvolvimento social e humano. Mas nesses 30 anos, sim, acumulamos um impacto que não há precedente na história da humanidade, do ponto de vista do número de infecções, de sofrimento, de mortes e de impacto em la força laboral em los diversos países do mundo. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y se trata de una enfermedad causada por un virus. El virus que causa el SIDA es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y toda la historia empieza cuando el virus infecta a un individuo. El SIDA ha constituido sin ninguna duda una enfermedad socialmente y médicamente relevante a todos los niveles. Ningún país en el mundo se ha librado de la epidemia de infección por VIH y de SIDA. Thank you and God bless. A día de hoy, los datos son tremendamente concluyentes. Aproximadamente los países pobres suponen 2/3 partes o 3/4 partes del total de casos de SIDA que hay en el mundo y más del 90% de los muertos por SIDA en el mundo. El VIH entra en el organismo por unas vías muy concretas, bien a través de relaciones sexuales o bien a través de la sangre, pero siempre que entra hará lo mismo. El virus va a unirse a unos receptores. Estos receptores son los receptores CD4 y son indispensables para que el virus pueda entrar en la célula. Entra dentro de la célula y empieza su multiplicación, lo que los virus se llama replicación. Hará una fase en el citoplasma de la célula consistente en separarse de su cápsula y que su material genético, su RNA, se transcriba en DNA. Esa integración del DNA en el cromosoma nuestro es lo que determina el terminar el ciclo replicativo, y después de eso seguirá el virus saliendo de la célula, formando sus proteínas y dando lugar a nuevos virus, pero sobre todo, gracias a que se integra en el cromosoma nuestro, hay unas pocas células de nuestro organismo donde el virus quedará de manera latente. Después de más de 30 años de historia de infección por el VIH, solo se conocen 3 mecanismos de transmisión del virus. Y solo 3 mecanismos. El primer mecanismo, el mecanismo de la transmisión a través de relaciones sexuales, independientemente del tipo de relación,
habiendo fluidos infectados y mucosa receptiva, tenemos la posibilidad de infección. En cuanto a la sangre infectada, es el mecanismo de transmisión que se implica tanto en las transfusiones de sangre contaminada o en el uso de jeringuillas compartidas y contaminadas con sangre infectada. Y por último, la transmisión materno-infantil se puede producir por 3 vías diferentes. Se puede producir durante el embarazo, a través de la placenta. La transmisión en el momento del parto, por el intercambio de sangre entre madre e hijo. Y a través de la leche materna, con leche infectada. Aunque el riesgo de infectarse ocurre por igual en cualquier individuo, en el caso de los países del África subsahariana, una población especialmente vulnerable son las mujeres. Es preciso estar alerta en una serie de circunstancias, son víctimas de violaciones, y tras las violaciones hay que explorar y descartar la infección por el VIH, y a través de la prostitución son fuente frecuente de infecciones de personas que no quieren utilizar, por razones culturales, sociales o personales, no quieren utilizar la barrera del preservativo para evitarlo. A mayor pobreza, mayor riesgo. Situaciones de desorden social como las guerras, las revoluciones o campos de concentración o de otro estilo, que también nos puede llevar a una mayor incidencia y de transmisión de la infección por el VIH. En la historia de la infección por el VIH se distinguen clásicamente tres fases. La fase de primoinfección es una fase muy cortita, la infección aguda. El virus entra y nada más entrar hace una fase de replicación muy rápida, en que el número de copias del virus en sangre es muy elevada. Esto no dura más que un par de semanas como mucho, con lo cual con mucha frecuencia pasa desapercibido. Inmediatamente después el individuo entra en una fase asintomática. El virus se está replicando, pero todavía el nivel de defensas es suficientemente alto para que no ocurra nada ni aparezcan las complicaciones. Esa fase es de duración muy variable. Entre los rápidos progresores hasta los no progresores a largo plazo está toda la gama de grises. Y finalmente la tercera fase, que es la de periodo sintomático o SIDA. Es decir, el SIDA sería la fase más avanzada causada por la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y que tiene unas manifestaciones clínicas, infecciones y tumores oportunistas muy características y muy definidas. Las manifestaciones clínicas de la infección por VIH es variable y depende de la fase en que nos encontremos. Si la persona presenta una infección aguda por fiebre prolongada, si una persona, además de fiebre, presentara adenopatías, si presenta una meningitis aséptica, trombocitopenia o candidiasis oral coincidiendo con la fiebre, es obligatorio descartar la infección por el VIH. Durante el periodo asintomático hay un buen número de años en que es imposible pensar en el VIH, porque no hay ninguna manifestación clínica ni analítica atribuible. Ahora bien, pasado un tiempo, sí que puede aparecer un herpes zóster, como una dermatitis seborreica extensa, no digamos una candidiasis oral. Analíticas, como por ejemplo trombocitopenia autoinmune, como por ejemplo leucopenia
o anemia no explicables por otras causas. Cualquier persona que se presente con una infección de transmisión sexual, sea la que sea, se debe descartar la infección por el VIH. Y para la fase de SIDA existen definidas unas infecciones y tumores que llamamos oportunistas, un linfoma, si alguien tiene un sarcoma de Kaposi, un carcinoma de cérvix uterino, la neumonía por pneumocystis carini o la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, nos hacen a todos pensar y debemos descartar la infección por el VIH.